Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase de la Red Sanar, donde vamos a aprender las primeras herramientas que vamos a necesitar a la hora de incorporar la información que vamos a tener que vamos a trabajar a lo largo del cuatrimestre y del año, sobre todo en lo relacionado a aspectos de patologías. A lo largo de este año, lo que vamos a hacer es aprender sobre los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y algunos aspectos centrales de la diferencia entre ellos para poder aprender a distinguirlos y diferenciarlos, ¿sí? Es importante considerar, de todos modos, que en la Red Sana nosotros no hacemos diagnósticos a nivel profesional, la intención no es esa, ni mucho menos comunicamos diagnósticos, pero sí aprender a hacer una distinción medianamente acorde a lo que escuchamos nos sirve para poder guiar mejor, aportar herramientas, guiar las psicoeducaciones, tomar decisiones dentro de los grupos acerca de cómo se hace, si nos contactamos con un familiar, si avanza de taller o no, si tenemos ciertas consideraciones, si regulamos ciertas expectativas. Tener un registro de lo que puede estar pasando nos puede ayudar a ayudar mejor a otros en el contexto de voluntariado o de comprender qué le pasa al otro y guiarlo medianamente en lo que le pasa. Por supuesto, como les digo, no tiene una función en este caso de hacer un diagnóstico profesional para elegir un tratamiento adecuado, pero sí para tener un primer registro. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en términos de cómo escuchamos y organizamos la información. Vamos a ir de lo más general a lo más particular, para poder organizar primero en categorías globales y después ir haciendo las distinciones. A lo largo de las clases vamos a ir haciendo las distinciones de cada una de las patologías y cuál es la característica, por ejemplo, de cada uno de los trastornos de ansiedad. Pero antes de eso, de lo que vamos a hablar es de qué es un trastorno y qué no es un trastorno y cómo hacemos para darnos cuenta. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trastorno? Hablamos de trastorno cuando los síntomas o el malestar se produce de una manera significativa. En DSM lo que dice es, una patología es tal cuando produce un malestar clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir malestar clínicamente significativo? Lo que quiere decir es que produce un nivel de deterioro y de disfunción que ya no es adjudicable a un poquito lo que nos pasa a todos y la persona empieza a perder capacidad de adaptación y funcionalidad en su vida cuando padece de estos síntomas, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener un poco de ansiedad a la hora de subirse a un avión y hacerlo igual y poder disfrutar, no sé, de un buen viaje, unas vacaciones, y otra cosa muy diferente es decir, yo no me voy de vacaciones lejos porque yo no puedo tomar un avión y mi familia se tiene que adaptar. Eso ya es un malestar clínicamente significativo porque está produciendo una limitación. Eso puede traer problemas vinculares, puede traer depresión, puede traer ansiedad en el momento quizás en que no quede otra. Produce limitaciones. Por supuesto que todos tenemos limitaciones, pero hay tipos de limitaciones que se producen de una manera acumulativa y eso empieza a ser el inicio de una patología. Entonces, decimos, patología es cuando el malestar es clínicamente significativo. Y si estamos hablando de malestar clínicamente significativo, es porque en realidad existen malestares no clínicamente significativos. Y estos son los malestares que todos tenemos. Porque tener una buena salud mental, un equilibrio en nuestra salud mental, no implica no tener malestares, no implica tener ausencia de sufrimiento o de dolor o de malestar. No es eso, ¿sí? Entonces tiene que ver con la intensidad. Esta es una de las cuestiones que primero vamos a ver. Entonces, existe patología y existe no patología. Por ejemplo, no es lo mismo una vergüenza en el contexto de una fobia social que una vergüenza en el contexto de una persona que
siente un poco de vergüenza, pero se anima igual, ¿sí? Entonces, en un caso es clínicamente significativo y en el otro caso es normal, ¿sí? Bien, esto es importante porque a la hora de escuchar y guiar, nosotros tenemos que aprender cuándo vamos a patologizar, es decir, darle entidad de patológico, aunque sea, no decirle a vos lo que tenés es esto, pero sí decirle tal vez, mira, esto a mí me parece que no es normal o existe otra manera de sentirse, quizás lo que podrías hacer si no tenés es consultar con un profesional y si no, insistir para que te cuenten qué pasa o cómo puedes resolverlo, ¿sí? Entonces, hay momentos en que es necesario patologizar, darle entidad de patología. Y hay momentos en donde hay que despatologizar. ¿Cuándo hacemos una cosa o la otra? Bueno, patologizamos cuando es necesario que la persona entienda que lo que le está experimentando no es normal y que existe una manera más saludable de vivir y que se puede ahorrar muchos malestares peores a largo plazo si hace algo y que probablemente se tiene que apropiar de lo que le pasa en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, es posible que quizás tenga que hacerse responsable de una medicación o de un tratamiento psicológico o de cumplir con determinadas pautas de tratamientos. En ese caso tenemos que patologizar. Por ejemplo, en una bipolaridad, en una depresión. Hay situaciones en las que realmente es muy importante porque si no se puede volver grave el futuro. Si nosotros le decimos, bueno, no te preocupes, quien no es un poco inestable o quien no tiene un poco de tristeza, eso en algunos contextos es peligroso. Por el contrario, hay personas que le tienen miedo a sus emociones normales y se angustian en exceso frente a un sentir que todos tenemos. En ese caso, lo que hay que hacer es despatologizar. Y eso es cuando el malestar no es clínicamente significativo, sino hay un rechazo al malestar en sí y entonces hay que aprender a normalizar, entender que todos tenemos vergüenza, todos tenemos miedo, todos tenemos ansiedades, todos tenemos preocupaciones, a todos a veces nos pasa que hay situaciones que no podemos manejar y se nos van de las manos, es normal que a veces haya malestares, todos tenemos esos malestares y tenemos que aprender a convivir. Entonces, patologizar o despatologizar de acuerdo si el malestar es clínicamente significativo o no lo es. Por otra parte, otra de las cosas que tenemos que prestar atención es el nivel de conciencia de enfermedad. El nivel de conciencia de enfermedad quiere decir qué grado de registro la persona tiene acerca de lo que le pasa. Y eso nos vamos a dar cuenta en el relato. Hay dos palabritas que suenan difíciles, pero que me parece útil tenerlas en cuenta, nombrarlas para que ustedes se puedan dar cuenta en el futuro. Una es egosintónico y la otra es egodistónico. ¿Qué querrá decir esto? Egosintónico quiere decir que está en sintonía con el yo. Y aunque parezca positivo, no lo es. En sintonía con el yo quiere decir que el síntoma se percibe como propio de la personalidad. Yo soy así, esto me pasó siempre, me va a seguir pasando, adaptate. No hay nada que hacer acá, no hay nada que cambiar. Cuando una patología o un síntoma que debería ser tratado se ve de manera egosintónica, la persona no tiene acceso a hacer algo para sentirse mejor. Y eso es complicado. Hay dos maneras en las que se puede manifestar el rasgo de egosintónico, que es permanente, y ahí es más grave todavía porque tenemos pocas esperanzas de que la persona en el largo plazo pueda apropiarse de los síntomas y hacer algo al respecto, y en general estamos hablando de los trastornos de personalidad cuando hablamos de esto, es decir, personas que eternamente prácticamente van a echarle la culpa a otros, van a poner sus síntomas a causas externas y por lo tanto no se van a apropiar de una modificación. Pero hay otro tipo de trastornos que se experimentan de manera egosintónica, pero de manera transitoria. Y esto quiere decir que lo que sucede es que tienen que hacer el proceso de apropiación de esos síntomas y empezarlos a verlo de manera patológica. Y para eso también es patologizar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la preocupación excesiva o el malestar y la ansiedad y el deterioro que lleva al trastorno de ansiedad generalizada, que a veces es egosintónico por un buen tiempo,
O en el caso de las adicciones, por ejemplo, que hay un periodo en el que dicen, bueno, yo lo manejo, o no pasa nada, o lo hago de manera recreativa y en realidad no pasa nada. Cuando eso es egosintónico, en esos casos tenemos cierta chance de que se transforme en egodistónico. Es decir, que la persona diga, esto no es tan normal, esto no está tan bueno, y esto no lo manejo tanto, o esto no es tan liviano como parecía. Y ahí, cuando aparece esa preocupación, es donde se abre la puerta a la posibilidad de cambiar, al compromiso. No necesariamente después que aparece ese registro, inmediatamente aparece el compromiso de cambio, pero es la puerta de entrada para empezar a transitar ese camino. ¿Sí? Entonces, egodistónico, ¿sí? Egodistónico quiere decir que la persona, o mejor dicho, que el síntoma está fuera de sintonía del yo. Es decir, la persona registra que lo que le pasa no es propio, es adquirido. Es un deterioro que empezó a suceder en algún momento. Como por ejemplo, una depresión donde la persona puede decir, yo antes no era así, yo antes era una persona alegre, o yo antes no me irritaba de esta manera, o antes yo lo podía manejar y no sé qué me pasa ahora. En esos casos, cuando la persona se puede apropiar de que eso es patológico o eso no es normal, entonces ahí podemos hacer algo. Ese es el mejor escenario para poder transitar un camino de sanación. Entonces, cuando las personas están en la instancia de ego sintónico, si vemos que es un trastorno de personalidad, hay que aprender a regular un poco las expectativas y ayudar, pero con paciencia, sin desgastarnos. Cuando vemos que es en el caso de las adicciones o en la depresión o el trastorno de ansiedad generalizada, que es egosintónico, pero tenemos chances, tibiamente y de a poquito podemos acompañar a la persona a que se transforme en egodistónico, es decir, que digan, esto no es normal, esto... Y eso muchas veces se logra a través de la psicoeducación. Cuando las personas se sienten identificadas y dicen, entonces esto no es normal, no es normal que yo me preocupe por todo, o no es normal que yo me ponga nerviosa todo el tiempo porque las cosas no se hacen bien en mi trabajo. Cuando empiezan a registrarlo, pueden hacer un recorrido y es mucho más sanador. Pero no podemos forzar a que lo reconozcan porque esa toma de conciencia lleva tiempo, ¿sí? Pero entonces, la toma de conciencia es muy importante para escucharla en el momento de transitar un proceso de sanación y por lo tanto acompañar nosotros en ese proceso de sanación. ¿Está bien? La otra cuestión que vamos a tener en cuenta en esta cuestión de prestar atención a la globalidad de cómo se organizan los malestares tiene que ver con el nivel de rigidez o de flexibilidad que las personas tienen en relación a sus síntomas, ¿sí? O en general. Las personas rígidas tienden a tener mayor problemas de salud mental y las personas flexibles tienden a tener menos problemas de salud mental o una salud mental con mejor pronóstico o más recursos. Porque la flexibilidad tiene que ver con la diversidad de recursos para afrontar diferentes situaciones, ¿sí? Es decir, ser una persona flexible no es ser una persona que se adapta a todo. No es, yo me adapto a todo, entonces soy flexible. Nada que ver con eso. Si yo, para todas las situaciones estresantes, lo único que hago es adaptarme, entonces estoy usando siempre la misma herramienta. Si para todas las situaciones lo único que hago es defenderme o evitar, estoy usando siempre la misma herramienta. Y eso no es flexibilidad. Flexibilidad es amplio repertorio. Como quien quiere pintar y tiene muchos colores para pintar. Si yo tengo 3 lápices con 3 colores, voy a tener que usar siempre los mismos 3 colores. Pero en cambio, si yo puedo adquirir muchos colores, puedo elegir qué lápiz voy a usar en cada momento para pintar y puedo tener muchos más colores en mi pintura. Y eso es lo que hace a la salud mental, tener muchas herramientas, muchos colores. Y eso tiene que ver con aprender a incorporar herramientas. Por lo tanto, si vemos que las personas no tienen capacidad de incorporar herramientas o no tienen muchas herramientas, tenemos que ver si es posible que incorporen
nuevas herramientas. Esa es un poco la función de la psicoeducación y de la red Sanar, brindar herramientas, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo el nivel de flexibilidad y de rigidez. Vamos a ver a lo largo del año que hay patologías que tienden más hacia la rigidez y patologías que no tanto. Cuanto más tienden a la rigidez, más largo se hace el proceso o más difíciles son para tratar o más problemas van a tener para solucionar o el malestar va a ser más significativo. Entonces, repasamos. Patológico, no patológico, malestar clínicamente significativo o normal, egosintónico o egodistónico, egosintónico transitorio o permanente o egodistónico y finalmente rigidez y flexibilidad. Si ustedes empiezan por tener en consideración estos aspectos, ya van a tener una primera idea, un mapa global de qué es lo que le está pasando a la persona. Antes de saber, capaz, si es, no sé, una fobia social, un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad generalizada, que ya después lo vamos a ver en términos más particulares a lo largo del año. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva. Si es necesario, pueden rebobinar este video, escribir lo que practicamos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.